Hola. Os voy a situar en Poitiers, en Francia, a finales del siglo XIX, en una familia aristócrata formada por el matrimonio Monnier, que se llamaban Charles, Emily y Louis Monnier. Él era decano en la Facultad de Filosofía de allí, de Poitiers, y ella era ama de casa. Tenían dos hijos, Marcel y Blanche. La madre quería, que era de un carácter bastante fuerte, mucho más que su marido, quería que sus hijos tuvieran una educación y sobre todo Blanche, aparte de la educación que se estilaba por aquella época, una señorita bien, fina, de la alta aristocracia, pues quería que se casara con un aristócrata de su condición, que tuviera dinero. Ellos eran monárquicos, eran católicos, y en bastantes ocasiones les presentó a un aristócrata con el que la madre quería que se comprometiera, pero ella nunca quería. Ella quería casarse por amor. Era una romántica y quería casarse por amor. La madre no estaba de acuerdo y tuvieron bastantes disputas. Hasta que ella cumplió 25 años, que conoció a un abogado que era republicano, que era 14 años mayor que ella, y encima no tenía dinero, estaba arruinado. Entonces se lo contó a sus padres, y la madre enseguida dijo que no, que con ese hombre no se casaba por distintos temas, porque era mayor, porque era republicano y porque no tenía dinero, o sea, que no. E intentaron convencer a Blanche de cualquier manera para que accediese a dejarlo, pero ella no quiso, la castigaron y ella seguía viéndolo a escondidas. Un día había quedado con Víctor, que así se llamaba el abogado, y ella no apareció. Entonces estuvo buscándola, llamó a la casa, le dijeron que había desaparecido, que no sabían dónde estaba, que habían dado a la policía, habían dado parte de que la hija había desaparecido, y todo el mundo la buscaba y había desaparecido. No se sabía nada de ella. Pasó un mes, pasó un año, y así poco a poco la gente fue siguiendo su vida normal, y Blanche en ningún momento dio señales de vida. Mientras tanto, el padre falleció, Víctor también falleció, el prometido, el abogado, también falleció, y allí seguían en la casa la señora Monnier y su hijo Marcel, que ejercía la abogacía. Hasta aquí todo perfecto, hasta que en el año 1901, habían pasado 25 años desde que había desaparecido Blanche. El fiscal general recibió una carta, concretamente el 23 de mayo, en la que ponía, leo: Señor general de París, tengo el honor de informarle una situación excepcionalmente grave. Hablo de una soltera encerrada en la casa de Madame Monnier, medio muerta de hambre y viviendo en una litera pútrida durante los últimos 25 años en su propia inmundicia. El fiscal mandó a su ayudante, a Bochetón, con 2 agentes más hacia la casa. Ese mismo día, a las 5 de la tarde. En ese momento lo veían innecesario, porque era una familia muy respetable y porque su madre, la viuda Louise Monnier, había recibido una medalla por sus obras benéficas en la ciudad. Pero aún así
allí se presentó Buchetón con sus 2 agentes. Llamaron a la puerta y no abrían. Tardaron un poco en abrir hasta que salió una criada. Se la veía muy nerviosa, pidió disculpas por haber tardado en abrir la puerta y le dijeron que querían ver a su señora. Los llevó al comedor y a la media hora apareció la señora Monnier, bien arreglada. El comedor donde estaban estaba perfectamente arreglado, muy limpio. Entonces le enseñaron la carta que habían recibido y ella enseguida dijo que eso era envidias que tenía la gente y que bueno, que no tenía ninguna lógica, que cómo iba a tener a su hija ahí encerrada. Pero Buchetón seguía insistiendo que no le quedaba más remedio, que era su obligación, que habían recibido una denuncia y que no le quedaba más remedio. Ella no quería, se mostraba ya muy nerviosa, pero no le quedó más remedio que aceptar, con la condición de que la criada le acompañase. Subió por las habitaciones, allí no notaron nada raro, todo estaba limpio, todo normal, y empezaron a subir hacia arriba. Al llegar a las segundas escaleras, al tramo de escaleras, empezaron a notar un olor horrible, nauseabundo, y se taparon las narices, que mal huele aquí, y llegaron al ático. En el ático había una puerta con una cerradura enorme y le dijo a la criada que abriera la puerta, y dijo que tenía que pedir permiso a su dueña, que si no, que no podía abrir la puerta. La señora Monnier le dijo que abriera y en ese momento abrieron a un espacio totalmente a oscuras con un olor insoportable. Ellos sabían que había una ventana porque la habían visto desde la calle, que había una ventana en el ático, pero no veían luz ninguna. Como pudieron, llegaron hasta donde pensaban que estaba la ventana. Al tocar la cortina se le deshacía del polvo del tiempo que llevaba sin abrir, y como pudieron quitaron las bisagras de las puertas porque estaban cerradas y no podían abrirlas de ninguna manera, y cuando entró luz por la ventana miraron hacia el fondo de la habitación y vieron a una persona, un ser humano que parecía un esqueleto con vida, que le miraba con los ojos muy abiertos, asustada, gritando. Después el hermano dijo que sí, que era su hermana la que estaba allí. Estaba enganchada con un pie a la cama. Nadie le había cortado el pelo ni las uñas desde que estaba encerrada. Había estado 25 años sin luz, metida en ese atro, sin ver a nadie. Al principio tenían una criada que parece que la cuidaba un poco más, pero al fallecimiento de esta, su madre cogió nuevos criados, les hacía, para que no dijeran nada, les pagaba más para que no dijesen que tenían allí escondida a su hija, y no se sabe realmente quién hizo la denuncia. Unos dicen que fueron los criados, algunos de los que vivieron allí, que lo denunciaron. Otros dicen que pudo ser su propio hermano, viendo que la edad de su madre iba siendo cada vez más mayor y que si se moría le iba a tocar a él cargar con su hermana, con la responsabilidad. Pero nunca llegó a saberse de quién había sido la carta. En ese momento, tanto el hijo como la madre fueron arrestados y debido a la presión que hicieron los guardias sobre la madre, la tuvieron que meter en la enfermería porque tenía problemas cardíacos, y a los 15 días falleció, no llegó a juicio. El hermano
y todos los que componían la casa, la gente que los conocía, que estuvieron como testigos, parece ser que la madre seguía insistiendo en que no viese a este abogado. Ella decía que no, la madre la castigaba, el hermano también, y la encerraron en su habitación en un principio. Ella hizo huelga de hambre, pero como no cedía, lo que hicieron fue darle algún tipo de hierba o alguna cosa que la durmiese. La llevaron al ático y allí estuvo metida durante todo ese tiempo. Apenas cuando la encontraron pesaba 24 kilos, ya tenía 51 años y bueno, pues por supuesto había perdido totalmente el juicio. La cama, por lo visto, el colchón era de paja, se había pegado con la parte de abajo de la cama. Los ratones por allí andaban a sus anchas, gusanos, comida. Bueno, creo que fue una pena, una horrible. Cuando la intentaron levantar para llevársela, no se tenía de pie, naturalmente, tenía una posición encorvada que después tuvo durante el tiempo que vivió en un psiquiátrico donde lograron llevarla. Cuando la cogieron entre los dos policías y Buchetón, la bajaron por la escalera como pudieron, estaba desnuda en la cama y la llevaron directamente a un psiquiátrico. Allí le cortaron el pelo, la lavaron y claro, ella no contestaba ninguna pregunta ni nada porque había perdido totalmente el juicio. Ella murió en 1913. Y el hermano, pues se celebró el juicio. Recordemos que él era abogado, entonces le echó todas las culpas a su madre y en parte a la hermana, diciendo que estaba loca y que no les había quedado más remedio, que era muy peligrosa y no tenía más remedio que meterla allí donde la metieron, en el antro aquel. Entonces, bueno, pues en principio lo condenaron a 15 meses de prisión, pero luego salió porque puso un recurso y, como buen abogado que era, empezó a decir que eso no era delito y nada. El caso es que se salió de rositas, aunque la presión mediática le hizo de tener que retirarse a otra ciudad porque le era imposible salir a la calle. Y bueno, esta es la historia de una mujer que, por el amor a un abogado que no tenía dinero y no era de su condición, su madre y su hermano la encerraron de por vida, sin apenas darle de comer y de una forma infrahumana, en el ático de una gran mansión. Espero no que os guste porque la historia es muy dura, pero bueno, es lo que hay. Después del vídeo os pondré imágenes reales